Bueno, iniciamos. El tema que vamos a tratar aquí es creencias de éxito o también conocido como creencias de la gente altamente exitosa. ¿Esto en qué consiste? Esto consiste en una serie de creencias que se investigó y que se encontró que las personas altamente exitosas como Michael Jordan, Sylvester Stallone, entre otras personas, tienen este tipo de creencias. Una creencia es información en la mente que me ayuda a ver la realidad de cierta forma. Ejemplo, hemos escuchado, para que se entienda bien qué es las creencias, hemos escuchado cosas como, por ejemplo, estaba pensando y dije, no, pues puedo hacer una sesión grupal con muchas personas o hago algo con una persona o dos personas en donde es mucho más fácil y da lo mismo. Hay una creencia aquí en Colombia que dicen más vacas, menos leche, o muchas vacas, menos leche, ¿no? Entonces, como que mucha gente y Claro, pocos resultados, ¿no? Son creencias. claro, Luego, el dinero, voy a poner ejemplos como en todas las áreas de la vida, como para que la persona que vea esto en repetición, quien lo vea, pues lo pueda entender. Hay creencias que conscientemente no hacen sentido, pero si uno las escuchó en la infancia, pues se le quedaron ahí, ¿no? Entonces, ejemplo, el dinero es la causa de todos los males o el dinero es malo. ¿Mm? El dinero es malo y yo la refuto. Yo nunca he visto a un billete atracando gente. ¿Mm? Entonces, la gente se quedó con eso, como que el dinero es malo o los ricos son malos, entonces generalizan todo. Luego, en relación de pareja, todos los hombres son unos perros, ¿no? Refiriéndose a que son mujeriegos y demás. Obviamente están hablando de todos, entonces ya ahí hay un error, está hablando también de gente que ni conoce, en fin, son formas que tiene la persona de percibir cierta área de la vida. Entonces, en base a cierta información, tal vez que adquirió porque, por lo general, alguien puso en su mente en los primeros 6 7 8 años de infancia, aprendió por error, en base a sus experiencias, etcétera. Entonces, ese es el tema de creencias, está en todas las áreas. Estas creencias que vamos a tratar aquí son creencias de éxito, significa que no son creencias limitantes como las que estaba mencionando anteriormente. Ejemplos de creencias limitantes cuando yo creo que no soy capaz de incrementar mis ingresos, yo creo que el éxito lo pueden tener otros, yo no. Y eso tal vez la persona no lo dice abiertamente, pero sí lo siente. Por eso no se atreve a hacer las cosas. Ejemplos desde mi historia, creencias como es que la fama es mala. Yo creía que la fama es mala. Entonces eso me generaba la ansiedad y demás problemitas al momento de hablar enfrente de una cámara porque creía que automáticamente me iba a ser famoso, ¿no? Entonces eso venía de cosas negativas que veía que le pasaban a los famosos a inicios de los 2000, ¿no? Todo ese tipo de creencias lo que hacen es limitar a la persona. Esas son las creencias limitantes. Hay un montoncísimo. Una creencia es cierta cantidad, cierta clase de información que tú asumes que es verdad. Y en base a eso percibes la realidad. La creencia hace o nos hace, por decirlo así, ciegos a otras opciones. Ejemplo, todos hemos visto hinchas de equipos diferentes en donde las personas dicen, no, pero es que mi equipo es el mejor porque esto y esto y esto, ¿no? Y el otro dice, el mío es el mejor. O alguien dice, no, es que los de el partido de la izquierda en la política son los mejores y los otros dicen, no, pues estos son los mejores, ustedes son esto y esto. Entonces, siempre están diferentes formas de pensar, sistemas de creencias, que son un conjunto de creencias que tienen las personas y en base a eso toman decisiones, en base a eso viven sus vidas. El que cree en cierta religión, o sea, tiene esa información y para él esa religión es como que ahí es donde está Dios y no hay de otra, sabiendo que hay más de 1000 religiones, ¿no? Más las otras que se irán inventando ahí por el camino. Entonces, este es el tema de las creencias. Ya hay muchos ejemplos, creencias limitantes. Ahora, creencias de poder. ¿Listo? Voy a dar un ejemplo desde mi historia. Antes, comparto un poquito más sobre mí. Mi nombre es Arley Moreno, soy coach, experto en programación neurolingüística e hipnosis con mi propio método de hipnosis y también mi propio método de transformación en el trabajo más grande que puedes hacer dentro de ti misma o dentro de ti mismo, que es el cambio a nivel de identidad, que es quién eres como persona.
Entonces, vamos a hablar desde un ejemplo de una creencia de éxito que yo aprendí. Era el año 2018. Sí, 2018, estaba yo leyendo muchísimos libros y demás, estaba investigando porque pues había pagado el precio de cargar justamente un poco de creencias limitantes, miedos y demás. Entonces, de tanto leer libros y demás, busqué y encontré en Google Play una aplicación que tenía información, todavía existe por ahí, sobre programación neurolingüística, y ahí pude encontrar una creencia que es: no hay fracasos, solo hay resultados. Esa fue de las primeras grandes creencias que yo aprendí. No hay fracasos, solo hay resultados. Entonces, tenemos un ejemplo de una persona que falla en la misma área, en donde fallan miles de personas. Ejemplo, tal vez ponen a 100 personas a disparar al arco, ¿no? En un torneo, un campeonato, algo así. Muchas de esas personas, cuando hagan ese disparo al arco en ese campeonato, van a interpretarlo como fallé, fracasé y demás si fallaron. Otros que fallan lo van a ver de una forma diferente. Participé en un campeonato, ¿no? Como que qué bien, o por lo menos lo intenté, lo logré, etcétera. Entonces todo lo van a ver de forma diferente. Aquí en este caso, la creencia que es: no hay fracaso, solo hay resultados. Desde mi experiencia yo le agrego, no hay, para que sea más precisa al momento de pronunciarla, no hay fracasos, solo hay resultados de los que aprender para mejorar. Ejemplo. Cuando yo aprendí esa creencia, empecé a utilizarla, y trataba de hacer alguna cosa en donde era absolutamente ignorante, inexperto y de todo. Fallaba, luego me ponía a investigar de cómo hacerlo mejor. Entonces, entre más intentaba cosas, más fallaba, hasta que llegué a un punto que es el que manejo ahorita, en donde entiendo que el fallo momentáneo, fracaso momentáneo, no es el enemigo del éxito, no es a lo que hay que temerle, sino que hace parte del proceso. Cuando lo ves y entiendes que hace parte y que te va a enseñar lo que necesitas aprender para hacerte mejor y poder avanzar hacia ese éxito que deseas, entonces cambia todo. Esto lo he aplicado en todas las áreas. Por ejemplo, en la creación de contenido, yo empecé a crear contenido y me sudaban las manos, tatarateaba, grababa mal, editaba mal, todavía no sé ni qué nivel de edición tengo, pero yo hago las cosas y busco seguirle mejorando y miro meses hacia atrás y digo, no, pues puedo hacer las cosas mucho mejor, puedo decir este tipo de palabras mucho mejor, puedo comunicar con una tonalidad tal vez más alta, más despacio, etc. Estoy ahí sacando feedback, y de todos esos fallos, es tanto así la cantidad de videos que creé, que fueron más de 2000 videos, solo en prueba y error, en mis redes sociales, en YouTube nada más, que tuve que quitar porque ya no cuadraban con la nueva versión que había creado después de más de 2 años y medio creando contenido, que yo sabía, gracias a esa creencia, que era el proceso que necesitaba hacer, cometer todos los errores que pudiera. O sea, no es de conscientemente vamos a cometer errores, no, sino saber que yo iba a crear contenido, pues las iba a embarrar. Y así fue como pude lograr crear todo ese contenido, aprender a comunicar mejor, saber cómo editar, saber cómo funciona mucho mejor el algoritmo de YouTube, crear contenido para los clientes, para clientes potenciales, para ayudar a personas que tal vez no tenían dinero y demás. Entonces, todo eso, si yo lo hubiera visto las primeras veces como, solamente existe el fracaso, solamente hay fallos, pues no hubiera pasado los primeros videos, porque los primeros videos eran fatales. Y los primeros decenas y decenas de videos eran fatales. Entonces, gracias a esa creencia de no hay fracaso, solo hay resultados, siempre tenía en mente eso, que voy a aprender en cada fallo, voy a aprender en cada fallo, en cada fallo. Entonces, entre más grande el fallo, eso es lo bueno, entre más grande el fallo, tal vez usted se altere, tal vez usted se descontrole, pero se va a relajar. Se va a relajar. Estaba diciendo, se me apagó aquí el micrófono, estaba diciendo que entre más grande el fallo, tal vez usted se altere unos momentos, pero lo que va a hacer es
que va a hacer ajustes. Ejemplo, vi el micrófono apagado, cambié de micrófono, puse el otro, ¿no? Entonces estoy haciendo ajustes. Entre más grande el fallo, más grande el aprendizaje. Uno de los, por decirlo así, de los creadores de esto que llamamos crecimiento personal es Napoleon Hill, y él tenía una frase que dice, o sea, en cada fallo o fracaso momentáneo, cada fallo o fracaso momentáneo tiene la semilla de una lección o un aprendizaje igual o superior. Y desde mi experiencia, yo puedo decir que todas las veces es superior, y superior por mucho. Y entre más grandes los fallos, más grande todo. Entonces, gracias a esta creencia, no hay fracaso, solo hay resultados, yo también pienso por adelantado, a ver, voy a hacer publicidad, voy a crear este programa, me voy a convertir en experto en hipnosis, voy a lograr esto. Todo llegó a inicio. Aquí mire cómo estoy haciendo esto. La primera vez que estoy presentando esto como algo que voy a presentar después en grabación a un grupo de personas. ¿Cómo lo estoy haciendo? Una llamada en un grupo por WhatsApp. Listo. Ya, pero lo estoy haciendo. Si fallo, hago ajustes, inicio. Todas las cosas, yo sé que como es mi primer vez, pues voy a tener un porcentaje de errores, pero lo voy a hacer y voy a tener que, que poder analizar, que poder mejorar, ¿no? Entonces, un ejemplo de la importancia de eso, de tener esta creencia, es esto. Si yo tengo una hoja en blanco, si yo tengo una hoja en blanco y te digo, mejórale algo a esta hoja en blanco, o sea, ¿qué le vas a mejorar si no hay nada? No le puedes mejorar. Si yo hago un puntico, tal vez le puedas mejorar algo. Bueno, ¿qué quieres hacer? En base a ese algo, pues cogemos ese puntico y le damos algún significado, ¿no? Entonces, si tienes una hoja en blanco, la hoja en blanco representa, si no has hecho un carajo en lo que quieres lograr, no has dado el primer paso porque le temes al fracaso, que es lo que vamos a tratar aquí, en parte en base a esta creencia de éxito, que es no hay fracaso, solo hay resultados. Esta creencia, quiero que entiendas esto, es una de las que te va a hacer inmune al miedo al fracaso. O sea, vas a saber, voy a intentarlo y voy a fallar, pero voy a aprender, voy a crecer. Y voy a fallar y voy a fallar y voy a fallar y voy a fallar y voy a fallar, pero voy a aprender y voy a aprender y voy a aprender. Entre más falles y más rápido falles y más rápido aprendas, tu crecimiento es más rápido. Y eso hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia, porque cuántas personas no se quedan meses o años pensando en dar el siguiente paso. Entonces, esta es la importancia de estas creencias de éxito. Listo, ahí di un ejemplo con esta creencia, que es la primera que tengo aquí. Bueno, la tercera, no hay fracaso, solo hay resultados, que es una de mis favoritas. Entonces, esta es la importancia de esto. Listo, entonces ya tenemos qué son las creencias limitantes, por qué son importantes. Ahora vamos a tratar algo importante, que es, tal vez digas, no, pero es que, ¿cómo cambiar la forma de pensar? Que estas creencias de éxito, ¿cómo eso me va a ayudar a mejorar mi vida? Eso no lo va a hacer. Tal vez diga que no es posible, tal vez pienses que no aplica para ti, tal vez pienses que no eres capaz de poner eso. No, es que yo tengo mala memoria, mucho menos voy a andar acordándome esas cosas. ¿Qué puede existir en tu mente que te pueda impedir aprender eso? Vamos a tratar primero esas creencias limitantes que puedas tener de que no puedes aprender lo que sea. ¿Por qué? Porque si no tratamos eso y solamente te comparto la información, aunque vas a ver la evidencia, porque a continuación vamos a hacer hipnosis con Lilian y vamos a tratar lo contrario a estas creencias limitantes, aunque vas a ver la evidencia, las creencias cuando las tienes, aunque veas la evidencia, te hacen ciego y buscas justificar el por qué tú no puedes, por qué tú no eres capaz, por qué a ti no aplica, etc. ¿Listo? Entonces, ejemplo. No, es que yo no creo que cambiar la forma de pensar vaya a cambiar mi vida. Ejemplo. Para que te hagas una idea, tú tienes algún resultado en tu vida porque haces algo. Tu forma de hablar, tus decisiones, tus conductas, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué haces algo? ¿Por qué haces ese algo?
porque sientes alguna emoción que te impulsa a hacer eso. Vamos a poner un ejemplo concreto. Vas al trabajo, ¿por qué vas al trabajo cada día o a tu negocio cada día? ¿Por qué vas? ¿Por qué las acciones? Acciones. ¿Por qué vas? Porque generas un resultado que es ganar más dinero y con ese dinero generas otros resultados, sentirte más seguro, pagar las cuentas, lo que sea, las vacaciones, todos esos beneficios que obtienes cuando tienes ese dinero, ese resultado. ¿Qué haces? Laboras. ¿Cuántas horas? Cada caso es diferente. ¿Qué te impulsa? ¿Qué te impulsa a que hagas todas esas cosas? ¿Qué te impulsa? O alguna emoción, alguna forma de motivación. ¿Mm? Pensando en los beneficios, tal vez te motiva pensar en los beneficios, tal vez te motiva en la seguridad que te da generar esa cantidad de ingresos de dinero, tal vez te motiva el poder compartir a tus hijos, tal vez te motiva el conseguir cosas nuevas, tal vez te motiva el que con ese dinero vas a pagar estudio o el estudio de tus hijos y te vas a sentir un buen padre, una buena madre, te vas a sentir más capaz, te vas a sentir más profesional, más preparado para el futuro, vas a crecer. Entonces tal vez ese tipo de cosas son las que te motivan, pero sientes algo dentro de ti que te impulsa a seguir yendo a trabajar. ¿Listo? Y ese seguir yendo a trabajar pues causa el resultado que es el resultado que estés teniendo en este momento. Para que tú sientas esas emociones que te impulsan a ir a trabajar es porque algo estás pensando. Aquí tomas decisiones. Estás pensando en algo. Estás pensando en algo, por ejemplo, te levantas y piensas tal vez finaliza un nuevo año. Puedes elegir seguir trabajando en lo mismo. ¿Por qué no emprendes? ¿Por qué no haces otra cosa? ¿Por qué eliges seguir en lo mismo? ¿Qué te está llevando a pensar de esa forma? Tus creencias, las creencias que tengas. Entonces, no, pero es que ahí es más seguro. ¿Crees que es más seguro? Tal vez no conoces algo mejor. ¿Mm? Al cambiar tú las creencias, tal vez porque te informes más, porque te eduques más, porque veas ejemplos, evidencia, etcétera. Cuando cambies las creencias, va a cambiar todo en cascada hacia abajo. Entonces, al cambiar las creencias vas a cambiar tu forma de pensar, luego vas a cambiar tu forma de sentir, luego cambian tus conductas y luego cambian tus resultados. Y así pasa en todas las demás áreas de tu vida. Entonces, si llegaste a pensar, no, es que yo no creo que cambiar mi forma de pensar no va a cambiar mis resultados en mi vida o no me va a servir o esto es solamente pensar en nada. Esto es realmente cómo funciona. Esto que te comparto es parte de lo que aplico con las personas en depresión, con personas con intentos de quitarse la vida, con personas con problemas de salud, personas con problemas en su negocio. ¿Por qué? Porque si tienen una mentalidad llena de creencias, de éxito, pues van a ver la vida totalmente de forma diferente, de una forma positiva. Entonces, ejemplo, ¿qué creencia, tal vez creencias limitantes tenías tú, Lilian, que te impedían avanzar en el proceso, digamos, de superar la ruptura de pareja? Pues una de las creencias era ya estoy grande, voy a quedarme sola, pues mejor me aguanto lo que me está Sí. pasando, porque pues, ya nadie me va a hacer caso. em, y pues la creencia de que me inculcaron mis padres de que pues tú elegiste a esta persona, pues tienes que aguantarte todo lo que pase. eh, la mujer siempre tiene que estar al lado de un hombre, sometida a lo que él diga. Ese tipo de creencias eran las que yo no, pues no tomaba yo la decisión, y cuando yo tomé la decisión fue precisamente porque algo en mí, y todavía no te conocía, Ujú. pero algo en mí me decía, no puede ser que yo tenga que soportar todo lo que me hace. Y definitivamente yo elegí soltar, y aunque me costó muchísimo trabajo, afortunadamente te encontré en el camino, y gracias a ti he aprendido a que siempre hay otro camino, y que todo está en precisamente, como bien lo acabas de mencionar, ir cambiando esas creencias limitantes para el lado positivo en vez del lado negativo. Okay. Hay diferentes clases de límite y diferentes
Sí, diferentes clases de límite. Aquí estamos dando el ejemplo de las creencias limitantes y las creencias de éxito, que es lo contrario a creencias limitantes. Pero también tenemos historias negativas que uno se repite. Ejemplo, la persona que ha intentado disminuir de peso, el que ha intentado mejorar sus ingresos, el que ha intentado mejorar su relación, historias limitantes que se repiten. No, es que yo siempre que lo intento, vuelvo a lo mismo, eso ya ni para qué intentarlo porque yo siempre fallo. Entonces eso es lo que él se dice y ni para qué ya lo intenta, ya se rindió. Al repetir eso, al pensar de esa forma, cuando piensa de esa forma, lo que hace es que se siente que no es capaz. Como se siente que no es capaz, no hace nada para mejorar las cosas. ¿Y qué resultado tiene? Pues el mismo resultado negativo. Entonces hay diferentes límites. Aquí estamos tratando creencias de éxito y por supuesto el contrario, que es creencias limitantes. Bueno, entonces ahí tenemos ejemplo con Lilian. Ahora, ¿qué creencias de éxito notas que adoptaste para realizar ese cambio y poder superar todo esto?